Buenas tardes, jóvenes del quinto de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado ¿Por qué es importante el movimiento compuesto en los cuerpos? Situación significativa. En la práctica se presentan con mucha frecuencia los movimientos combinados. Así, por ejemplo, cuando un pasajero camina por la cubierta de un barco en diferente dirección a la que éste navega. Cuando una lancha atraviesa un río en sentido transversal y en el de la corriente del río. O una pelota lanzada por un jugador o una bala disparada. Son ejemplos de movimiento combinado compuesto. En estos casos, aparte del movimiento que comunica al móvil el impulso al lanzarlo, actúa también la fuerza gravitatoria. ¿Cómo explicas las características de las diferentes clases de movimiento compuesto? ¿Cuáles son los deportes que describen un movimiento parabólico? Explica qué elementos del movimiento son los que participan en cada dirección del movimiento compuesto. Entonces resolvemos estas preguntas de manera mental y continuamos con este documento. Logros de aprendizaje. Que los estudiantes planteen preguntas e hipótesis sobre el movimiento compuesto de los cuerpos y experimenten manipulando la variable independiente, registrando las mediciones de la experiencia, elaborando gráficas considerando la variable independiente y variable dependiente, y analicen e interpreten los datos obtenidos, validando su hipótesis para establecer conclusiones. Concepto de movimiento compuesto. Se denomina así a la combinación o superposición de dos o más movimientos simples. Hablamos de movimientos simples, el movimiento rectilíneo uniforme, el MRU, y el movimiento rectilíneo uniformemente variado, el MRV. Casos comunes de movimiento compuesto. Cuando hay dos movimientos rectilíneos uniformes, la trayectoria es una línea recta. Cuando tenemos un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento rectilíneo uniformemente variado, la trayectoria es una parábola. Cuando tenemos dos movimientos rectilíneos uniformemente variados, la trayectoria es una parábola. Veamos algún ejemplo. Acá tenemos un río, ¿sí?, cuya corriente, ¿no es cierto?, va de izquierda a derecha, y tenemos un bote que quiere cruzar el río de lado a lado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que acá hay un movimiento, ¿no es cierto?, horizontal, pongámosle si quieren en la figura que hemos formado acá, y un movimiento vertical. Al final, ¿no es cierto?, va a haber un vector resultante, que sería, ¿no es cierto?, una línea recta, debido a los dos movimientos rectilíneos uniformes. En el segundo caso tenemos un avión que deja caer un detonante, pongámosle así, y estamos viendo que se formó una parábola. Acá está actuando, ¿no es cierto?, la fuerza de la gravedad y también la velocidad con que el avión está que se desplaza de manera uniforme. En el siguiente caso podría ser, ¿no es cierto?, una pelota que es lanzada de un arco hacia el otro arco, por ejemplo en el caso del fútbol, y estamos viendo que también la trayectoria es una parábola, ¿no? Acá tiene que ver bastante la caída libre, o el tiro vertical, mejor dicho, ¿no es cierto?, hacia arriba y hacia abajo, y también la velocidad con la cual se desplaza de manera uniforme la pelota. Ya entonces hay combinación de movimientos en los ejemplos. Principio de independencia de los movimientos. Si un cuerpo tiene un movimiento compuesto, cada uno de los movimientos componentes se cumple como si los demás no existiesen. Es como decir, cada uno de los movimientos que lo componen, cada uno se comporta de manera independiente. Considera el movimiento de un bote cuya velocidad respecto al agua, proporcionada por sus motores, es v labial, ¿no? Esta es la velocidad del bote. El bote se desplaza en un río cuya corriente tiene una velocidad, la velocidad VC, sería la velocidad en este caso de la corriente, o sea, del río. Observa los siguientes casos. Caso 1. Cuando el bote se desplaza río abajo, ¿no? Estamos viendo que el bote está yéndose río abajo y lógicamente la velocidad de la corriente del río también está en la misma dirección y sentido. Entonces, en este caso, la velocidad del bote y la velocidad de la corriente tienen la misma dirección y sentido, que significa que la velocidad final o la velocidad resultante sería la suma de ambas velocidades. Cuando el bote se desplaza río arriba, mira el dibujito. El bote está yendo, ¿no es cierto?, en contra de la corriente del río. ¿Ya? Entonces, en este caso, la velocidad del bote y la velocidad de la corriente del río poseen la misma dirección, pero son sentidos opuestos.
La velocidad resultante con la que se desplazará justamente ese bote como velocidad resultante, ¿no? Sería justamente la diferencia de las dos velocidades. Caso 3. Cuando el bote se orienta de manera perpendicular en relación con los márgenes del río, ¿no? El bote quiere cruzar de un lado del río al otro lado del río, y el río, ¿no es cierto?, tiene una corriente, en este caso de izquierda a derecha. El bote, impulsado por su motor, se mueve hacia adelante y simultáneamente por el efecto de la corriente lo hace de forma lateral. O sea, el bote no va a seguir en línea recta, ¿no es cierto?, sino se va a ir en diagonal, por efecto de la corriente, a eso se refiere. Resultando la velocidad del bote perpendicular a la velocidad de la corriente. El bote se deslizará por la trayectoria AB, como se ve en el dibujo. La magnitud de la velocidad resultante se obtiene con la siguiente ecuación, ¿no? La velocidad resultante sería igual a la raíz cuadrada de la velocidad al cuadrado del bote más la velocidad al cuadrado de la corriente del río. Cuarto caso, cuando el bote se orienta en una determinada dirección en relación con las márgenes del río, ¿no? Por ejemplo, acá el bote está con una dirección en diagonal y la corriente, por ejemplo, va de derecha a izquierda. ¿Cómo yo puedo calcular esa velocidad resultante? Cuando el bote no es orientado de manera perpendicularmente a las márgenes del río, sino en cualquier otra dirección, la magnitud de la velocidad resultante puede ser obtenida aplicando la siguiente ecuación. La velocidad resultante sería igual a la raíz cuadrada de la velocidad del bote elevado al cuadrado más la raíz cuadrada de la velocidad de la corriente elevada al cuadrado, lógicamente, ¿no? Más 2 veces la velocidad del bote por la velocidad de la corriente del río por el coseno del ángulo que forman justamente esos dos vectores, o esas dos velocidades. Ejemplo. Un bote alcanza su velocidad de crucero de 60 km por hora en aguas calmadas. Calcula el menor tiempo que demora en realizar un viaje de ida y de vuelta entre dos puertos que distan a 140 kilómetros entre sí en un río que fluye con una velocidad de 10 kilómetros por hora. Entonces me está diciendo que el bote va a ir con una velocidad, ¿no es cierto?, de un lugar a otro a favor de repente de la corriente del río, y al regresar estaría, ¿no es cierto?, en contra de la corriente. Entonces tengo que calcular cuánto va a demorar. A ver, el bote emplea menos tiempo cuando usa su velocidad de crucero. Supongamos que en su viaje de ida el bote viaja a favor de la corriente y en su viaje de regreso lo hace en contra de la corriente. Calculamos primero la rapidez resultante para el viaje de ida, vale decir a favor de la corriente, y ese tiempo que demora. La velocidad resultante sería sumar las dos velocidades, la del bote con la de la corriente, y me sale un valor de 70 km por hora, ¿ya? Acá faltó poner por hora. Entonces vamos a calcular el tiempo que demora. Nosotros sabemos que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo, ¿no? Y acá calculamos el tiempo es igual a la distancia entre esa velocidad resultante. Entonces me saldría 140 kilómetros, que es la distancia, entre 70 kilómetros por hora, que sería, ¿no es cierto?, la velocidad resultante. Me sale un tiempo de 2 horas. ¿Bien? Entonces lo va a hacer su viaje de ida en un tiempo de 2 horas cuando está a favor de la corriente. Ahora vamos a calcular la rapidez resultante para el viaje de regreso, o sea, en contra de la corriente, ¿ya? Y el tiempo de viaje será lo siguiente, o sea, primero vamos con la velocidad resultante, ¿no? Restamos las dos velocidades y me sale una velocidad de 50 kilómetros por hora, ¿ya? 50 kilómetros por hora debe ser acá. Ahora calculamos el tiempo que ha demorado, ¿no es cierto?, para hacer ese viaje. Ese viaje de ida sería la distancia entre la velocidad resultante, o sea, 140 kilómetros entre 50 kilómetros por hora, y me sale 2,8 horas. Este, ¿no es cierto?, sería el tiempo de viaje para el retorno, ¿no? Para el regreso. Entonces, el menor tiempo sería el tiempo de ida, que sería 2 horas, más el tiempo de regreso, 2,8 horas, un total de 4,8 horas ha tomado el bote en ir de ida y vuelta de un punto hacia otro punto, según el problema. Otro ejemplo resuelto. Un barco se mueve de manera perpendicular a la corriente de un río, ¿no? Más o menos lo estamos planteando de esta manera. La rapidez que desarrolla su motor es de 36 km por hora y la del río es 2 metros por segundo. Mira que las unidades son diferentes, de velocidad, entonces hay que hacer conversiones. Determina la velocidad, el módulo y su dirección con el que el barco se mueve con relación a la orilla. ¿Ya? Entonces, el barco, ¿no es cierto?, va a ir de una orilla a otra orilla, ¿no? Y lógicamente, de manera perpendicular, la corriente va a ir, por ejemplo, de un lado a otro. Pongámosle de izquierda a derecha. Expresamos la rapidez del barco de 36 km por hora en metros por segundo, ¿no? Hacemos la conversión.
Y nos va a salir que los 36 km por hora equivalen a 10 metros por segundo. El barco intenta cruzar el río en sentido perpendicular a la corriente, por lo tanto su rapidez resultante sería la siguiente, ¿no? Acá vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Y nos sale que la velocidad es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado más 2 metros sobre segundo al cuadrado, y me sale una velocidad resultante de 10,2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Esta sería la velocidad resultante. Ahora en la figura tenemos que la tangente de este ángulo alfa, vale decir, del vector resultante y de la velocidad, en este caso de la corriente, sería igual a la velocidad del bote entre la velocidad, ¿no es cierto?, de la corriente, que sería 10 entre 2, o sea 5. Entonces vamos a sacar a cuánto equivale, ¿no es cierto?, ese ángulo alfa con la función arco tangente, ¿no? El arco tangente de este ángulo alfa aproximadamente es, ya, entonces el arco tangente de 5 me va a salir 78,69 aproximadamente, y acá le han puesto 87,4, es 78,69 grados, ¿ya? Entonces acá está para modificar. Entonces ya podemos, ¿no es cierto?, no solamente saber el valor de esa velocidad resultante, sino también sabemos la orientación que tiene. Con relación a la orilla, el barco se desplaza a una velocidad de 10,2 metros por segundo y con un ángulo alfa, que sería en este caso de 78,69. Entonces hay que modificar acá con respecto al eje de los x posi, de los x positivos. Otro ejemplo. Una abeja se dirige en dirección norte con una rapidez de 5 metros por segundo. Sí, miren, la abeja se va al norte con una velocidad de 5 metros por segundo. En determinado instante de su trayectoria, que es rectilínea, sopla el viento con una rapidez de 6 metros por segundo en dirección sureste. En dirección sureste, la velocidad del viento es 6 metros sobre segundo, ¿ya? Calcula la rapidez resultante de la abeja, ¿no? Esta sería la rapidez resultante. Entonces para acá tenemos que aplicar también una fórmula para calcular el vector resultante, que es lo que me pide. A ver, dibuja la situación planteada y traza la resultante con el método del paralelogramo. Ya lo hemos hecho acá, ¿no? Esta sería la velocidad resultante, ¿no? Entre el vector de 5 metros por segundo y el vector de 6 metros por segundo hay un ángulo de 135 grados, ¿ya? Calcula el módulo de la rapidez resultante utilizando el método analítico. Entonces tenemos la velocidad resultante sería la raíz cuadrada de 5 metros por segundo elevado al cuadrado más 6 metros por segundo elevado al cuadrado más 2 por 5 por 6 metros por segundo multiplicado por el coseno de 135. ¿Ya? Y me sale esto de acá un valor resultante de 5,4 metros por segundo. Lanzamiento horizontal. ¿Ya? Imagínate que tú estás, ¿no es cierto?, encima de un edificio y pateas una pelota de manera horizontal, ¿no es cierto?, al eje de las X. Y la pelota va a ser esta trayectoria, esta parábola que tú ves en este dibujo. A eso le vamos a llamar lanzamiento horizontal. Cuando se suelta un objeto desde un vehículo que va a cierta velocidad, empieza a descender debido a la acción de la gravedad y simultáneamente avanza debido a la inercia. ¿Ya? Como se ve en este dibujo. O cuando, por ejemplo, un avión está tirando, por ejemplo, un explosivo, ¿no? Lo deja caer libremente. Imagínate que el avión viene así, volando, y esta trayectoria va a ser justamente lo que acaba de soltar ese avión. Analicemos este movimiento empleando los vectores. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que Galileo comprobó experimentalmente que cuando se deja caer un cuerpo, las distancias recorridas en intervalos de tiempo consecutivos, ¿no?, son proporcionales a los números 1, 3, 5, 7, como se observa acá. Conforme el cuerpo va cayendo, caída libre es por ese caso, ¿no? Siempre hay una proporción de 1, 3, 5 y más abajo sería 7. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque lo vamos a ver en el lanzamiento horizontal también. Lanzamiento horizontal de un proyectil. Acá hay un ejemplo concreto de un avión que deja caer, ¿no es cierto?, una carga, un explosivo, ¿no es cierto?, hacia la Tierra, y hace justamente ese tipo de movimiento horizontal. Se llama movimiento parabólico, ¿no? Forma una parábola al movimiento que describe un proyectil cuando es disparado horizontalmente, desde cierta altura con una velocidad inicial. Por ejemplo, si desde un avión se suelta una esfera de forma horizontal, como se ve en el dibujo, esta realizará el siguiente recorrido, esta parábola. Observa que la esfera, además de caer, se mueve de manera horizontal a una velocidad constante.
Hay que tener en cuenta que acá se desprecia la fricción del viento. La esfera aparece siempre debajo del avión, ¿no? Mira, conforme se mueve el avión, la esfera que ha sido dejada caer también se mueve, ¿no es cierto?, justamente debajo del avión, ya que ambos van a tener la misma velocidad. Recuerda que en este movimiento parabólico está formado de un movimiento rectilíneo uniforme y de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Los dos movimientos forman este movimiento parabólico. Por eso se llama movimiento compuesto. Si representamos el movimiento horizontal en el eje X, ¿ya? Este es el movimiento horizontal en el eje X, y el movimiento vertical en el eje de las Y, ¿ya? Movimiento vertical en el eje de las Y, se observará que ambos pueden estudiarse de manera independiente, tal y como lo había enunciado Galileo en el principio de independencia de los movimientos. ¿Ya? Entonces yo puedo estudiar, ¿no es cierto?, este movimiento parabólico como un movimiento rectilíneo uniforme, y también de manera independiente como si fuera un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? De caída libre en este caso, ¿ya? ¿No? Para que tengas una idea, la esfera disparada avanza horizontalmente con una velocidad constante igual a la velocidad inicial con la que fue disparada. Por eso las flechas horizontales en el BX tienen la misma longitud. La esfera recorre distancias horizontales en tiempos iguales. Se refiere, ¿no es cierto?, que esto de acá es un MRU en otras palabras, ¿ya? Esto es un MRU. Las dos esferas A y B tuvieron una velocidad inicial de 0 en el eje vertical. Si yo, por ejemplo, lo dejo esto de acá caer así como se ve acá, y también dejar a otra esfera en el eje de las B en caída libre, vamos a ver que van a cumplir, ¿no es cierto?, los mismos tiempos y van a cubrir las mismas distancias. ¿Por qué? Porque acá es como si fuera, ¿no es cierto?, una caída libre, y esto de hecho que es una caída libre, ¿no? A eso se refiere. La esfera disparada y la que se deja caer incrementará uniformemente su velocidad vertical, debido a la aceleración de la gravedad. Es una caída libre, ¿ya? Por eso las longitudes de las flechas verticales son diferentes conforme cambia el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que la velocidad va aumentando, ¿no es cierto?, conforme va avanzando el tiempo. A eso se refiere. La esfera disparada y la que se deja caer llegarán al final del movimiento en el mismo instante y con la misma velocidad vertical. Es decir, la velocidad, ¿no es cierto?, de y sub 4 será igual a la velocidad 4, ¿no? Como se observa acá. ¿Sí? Esta velocidad 4 será igual, ¿no es cierto?, a la velocidad en y sub 4, ¿no? La misma velocidad en otras palabras. ¿Sí? Esta de acá sería la misma que la de acá. A eso se refiere. Como hemos visto en el gráfico anterior, en cualquier punto de la trayectoria, la velocidad del objeto tiene dos componentes, un componente X y un componente Y. Además, su dirección es tangente a la trayectoria, ¿sí? Por ejemplo, acá, mira, esta velocidad 3 tiene un componente X y tiene un componente Y. A eso se refiere, lo podemos descomponer. Si queremos determinar la rapidez de un proyectil en un punto cualquiera, vamos a llamar el punto P como está acá, de su trayectoria lo haremos de la siguiente manera. Esta es su trayectoria, ¿sí? Yo quiero qué velocidad está en el punto B. Entonces, ¿no es cierto?, la velocidad de ese vector en el punto P, este de acá, ¿no es cierto?, pongamos el vector velocidad es este, está conformado por un vector X y un vector Y. La suma de esos dos vectores me da, ¿no es cierto?, ese vector P. Y ese vector P, ¿cómo lo puedo calcular? Sacando la raíz cuadrada del vector X al cuadrado más el vector Y al cuadrado. Sí se puede determinar, en otras palabras. Ecuaciones para el lanzamiento horizontal. Recordemos que el sistema de referencia es el eje de coordenadas cartesianas X y Y que su punto de origen son las coordenadas 0,0, ¿no? En la cual se sintió el punto de disparo, ¿no? Para poder estudiar necesitamos un sistema de referencia, ¿ya? Entonces hemos dicho, ¿no es cierto?, que en el movimiento compuesto hay un movimiento rectilíneo uniforme que está en el eje de las X horizontal y hay un movimiento rectilíneo uniformemente variado que es caída libre, ¿no?, en el eje vertical, en el eje de las Y. ¿Ya? La aceleración en el eje de las X, como es un MRU, su aceleración es 0. Su velocidad en cualquier tramo va a ser la misma. Su posición lo calculamos con la fórmula, ¿no es cierto?, de que la posición es igual a la velocidad inicial por el tiempo. A diferencia, ¿no es cierto?, de lo que pasa en el componente vertical. La aceleración no es otra cosa que la gravedad y como está de bajada, según lo que hemos visto en las ecuaciones vectoriales, es menos gravedad. La velocidad
¿no? La velocidad en determinado punto lo podemos calcular en el eje vertical, ya por eso le ponen F, velocidad final en el eje vertical, es igual a su velocidad inicial en el eje vertical menos la gravedad por el tiempo. Pero recordemos que si es caída libre, entonces la velocidad inicial en el eje de las y es igual a 0. Por lo tanto me queda que la velocidad final en el eje de las y es igual a, acá debería ser menos gravedad por el tiempo. La posición para el eje vertical, la posición lo podemos determinar como la velocidad inicial en el eje y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero nosotros sabemos que si la velocidad inicial es igual a 0, entonces esto se elimina y me quedaría que la posición en ese eje vertical es igual a menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿ya? Recuerda cuando hemos visto las ecuaciones vectoriales para caída libre. Ya, una cosa son ecuaciones escalares y otra cosa son ecuaciones vectoriales. No puedes trabajarlo cualquiera de los dos, no te preocupes, pero yo te recomiendo de preferencia las ecuaciones vectoriales. Un ejemplo. De lo alto de un acantilado, imagínate que este es el acantilado, de 80 metros de altura, ¿ya? Acá hay 80 metros de altura. Sobre el nivel del mar, acá está el mar, se dispara horizontalmente un proyectil. De acá horizontalmente sale un proyectil con un valor de velocidad inicial de 50 metros por segundo. Determina la velocidad y la posición del proyectil al incidir en el agua. O sea, el proyectil va a salir disparado y va a hacer, ¿no es cierto?, un movimiento parabólico y va a caer en el agua. Te está pidiendo, ¿no es cierto?, justamente con qué velocidad está impactando en el agua y la posición de ese proyectil, ¿no es cierto?, cuando ha chocado con el agua. Entonces comenzamos a resolver. Al incidir en el agua, el proyectil ha empleado un tiempo equivalente al descenso en caída libre. Recuerda que la altura era 80 metros, ¿no?, de donde fue arrojado el proyectil. Entonces nosotros podemos decir que la posición es igual a menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ya, entonces el valor de la altura es menos 80. Profesor, ¿por qué le puso menos 80? Porque está hacia abajo, ¿no? Hay un desplazamiento hacia abajo. Ya, en ecuaciones vectoriales ahí es negativo. Todo lo que va hacia abajo es negativo. Y todo lo que va hacia arriba es positivo, ¿no? Un medio, acá sería, ¿no es cierto?, el valor de la gravedad. Ya, lo puedes poner acá el menos un medio, o simplemente le pones acá el negativo al valor de la gravedad, porque la gravedad, ¿no es cierto?, está hacia abajo, por el tiempo al cuadrado. Y de acá despejamos y nos sale que el tiempo es 4 segundos. O sea, en 4 segundos va a ser impacto con el agua. La velocidad en el eje X, en todos los puntos, ¿ya? O sea, en el eje horizontal, la velocidad, ¿no es cierto?, o si lo estamos haciendo como un MRU, ¿sí?, su velocidad dice que es 50 metros por segundo, ¿ya?, en cualquier tiempo, ¿eh? Y la velocidad en el eje Y está dada por la ecuación de la velocidad en el eje Y es igual a la gravedad por el tiempo. Por lo tanto, el tiempo hemos dicho que son 4 segundos, ¿no?, para que haga el impacto. Veamos en el eje de las Y. Entonces, en el eje de las Y, su velocidad sería igual a menos 9,8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo. Y me sale que su velocidad sería menos 39,2 metros por segundo. ¿Por qué salió este negativo? Porque, ¿no es cierto?, el proyectil está de caída hacia abajo. Ya estamos estudiando acá esta parte del eje Y. Recuerda que es movimiento vertical. Ahora veamos el vector velocidad al llegar al agua, ¿ya? Al llegar al agua, el vector velocidad, ¿no es cierto?, en el eje X se mantiene porque es un MRU. Su velocidad es 50 metros por segundo. Y en el eje Y va a ser menos 39,2 metros por segundo. Entonces, estas son las velocidades del eje Y y del eje X 50 y del eje Y sería menos 39,2 metros por segundo. El módulo de la velocidad, ahora sí trabajo con valores absolutos, ¿no? La velocidad resultante es igual a la raíz cuadrada de 50 elevado al cuadrado más 39,2 elevado al cuadrado. Acá lo utilizo como positivo, ¿ya? Y me sale, ¿no es cierto?, un valor de 63 metros por segundo. ¿Qué significa? Esta es la velocidad resultante al momento de impactar el proyectil, ¿ya? Vamos a calcular así la posición A al caer al agua. ¿Cuál sería? En el eje de las X, como ha transcurrido 4 segundos y la velocidad, ¿no es cierto?, se mantiene constante, que siempre es 50 metros por segundo, vale decir, en el eje de las X de acá, desde acá hasta acá, ha avanzado 200 metros. ¿Ya? Y en el eje de la Y, de la altura, ¿no?, ha avanzado 80 metros. ¿Qué significa esto de acá? Que el impacto en el agua va a ocurrir, ¿no es cierto?, dentro de 4 segundos, a 200 metros de distancia del eje X y menos 80 metros del eje Y, ¿no? Esos son los puntos o las coordenadas donde va a suceder el impacto en la superficie del agua. Movimiento parabólico. En una partida de golf, el jugador debe imprimir a la pelota un ángulo adecuado para que pase todos los obstáculos, ¿no? Mira, esta persona cómo debe de pegar a la pelota según lo que quiere hacer, ¿no?, para que llegue a mayor distancia o a diferente posición llegue.
¿no? Y llegue a su destino, lógicamente. Un poderoso aliado es la gravedad, que hace que la trayectoria se vaya curvando, como ves acá en las gráficas, tomando la forma de una parábola, dependiendo justamente del ángulo con el que se le está pegando a esa pelota. También hay que tener en cuenta la velocidad que se le va a dar, ¿no? Lanzamiento oblicuo de un proyectil. Cuando lanzamos un cuerpo con una velocidad inicial, imagínense acá, esta es una pelota, le tiramos, ¿no es cierto?, una patada para que se vaya al otro arco, pónganle así. Ya, entonces acá hay una velocidad inicial, ¿no? Y con un ángulo alfa, ¿no? Ese vector de velocidad inicial en relación al eje horizontal. Dicho cuerpo describe una trayectoria parabólica, ¿no? O sea, hace una parábola de subida y de una parábola de bajada. Como en el caso anterior, separamos este movimiento en dos, también va a haber un movimiento horizontal. O sea, este movimiento parabólico se compone de un movimiento horizontal, que es movimiento rectilíneo uniforme, y un movimiento de tiro libre vertical. Vale decir, sube y baja de manera vertical. O sea, acá hay un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y entonces, acá hay un MRU y un MRV que lo van a formar justamente esta parábola. ¿Ya? Como se observa en la figura, la velocidad inicial y el ángulo es alfa, hemos dicho, ¿no? Respecto a la horizontal, la velocidad inicial podrá ser descompuesta justamente en esos componentes rectangulares. Por ejemplo, esta velocidad inicial yo lo puedo descomponer en un eje X, que sería la velocidad inicial en el eje X es igual a la velocidad inicial por el coseno de alfa. Y también lo puedo descomponer, ¿no es cierto?, en un eje Y. Miren, la velocidad inicial en el eje Y es igual a la velocidad inicial por el seno de alfa. Entonces puedo hacer esa descomposición. La velocidad en el eje X será siempre constante e igual a la velocidad inicial. Vale decir, en el eje de las X la velocidad es constante, porque es un MRU, y será la que haga avanzar horizontalmente al proyectil. La velocidad en Y, en el eje de las Y, puede variar acá. Ahora, acá sí varía debido a la aceleración de la gravedad, porque está afectado por la gravedad. Recuerden que tiene que ver con un tiro vertical, ¿no? Y permitirá que el proyectil suba y luego después baje. La velocidad en el eje Y variará desde el valor inicial, que sería B sub IY, hasta hacerse cero a su altura máxima, que es acá, ¿no? O sea, esto de acá va a subir, ¿no? Y va a llegar a una altura máxima donde se hace cero, a eso se refiere. Para luego comenzar a caer por efecto de la gravedad y va aumentando su velocidad, conforme el cuerpo va a comenzar a descender, ¿no? Entonces acá lo podemos ver claramente. Ahora vamos a ver los siguientes casos, ¿ya? Para un mismo ángulo de tiro, el ángulo θ le ponemos acá. Cuanto mayor sea la velocidad de lanzamiento, mientras más velocidad le demos, entonces no es cierto que va a pasar acá. El objeto va a llegar a mayor distancia, ¿no? Va a haber mayor alcance. En la figura se observa el alcance horizontal de varios lanzamientos, todos efectuados con el mismo ángulo θ, pero con velocidades diferentes. A mayor velocidad, entonces, ¿no es cierto?, va a haber mayor alcance, ¿no?, del objeto que sea lanzado. Ahora veamos si le damos la misma velocidad, pero vamos a lanzarlo con diferentes ángulos. Miren, el lanzamiento más largo se obtiene con un ángulo de 45 grados, como se observa acá. El lanzamiento más alto se obtiene con el ángulo de 90, pero eso hace que vuelva a caer, ¿no es cierto?, en el mismo punto. Los lanzamientos con ángulos complementarios, por ejemplo 30 y 60 grados, son ángulos complementarios. Tienen el mismo alcance, mira. Tienen el mismo alcance, ¿ya? Hay que tenerlo en cuenta eso para algunos ejercicios. Las ecuaciones cinemáticas del cuerpo en cualquier instante, en cualquier tiempo, de su movimiento son. Ya recuerden que en este movimiento hay un componente X y hay un componente Y. El componente X es un movimiento rectilíneo uniforme y el componente Y es un MRV de caída libre, ¿no? Entonces, la aceleración, vamos con el componente X. La aceleración no existe, recuerden, porque es un MRU. La velocidad es constante en cualquier punto. La posición lo calculo con esta fórmula. La posición o distancia es igual a la velocidad inicial en ese eje de las X por el tiempo. ¿Ya? En el componente Y, la aceleración, ¿sí?, como está en el eje vertical, es igual a menos el valor de la gravedad. La velocidad, con la siguiente fórmula, la velocidad en el eje de la Y es igual a su velocidad inicial en el eje de la Y menos la gravedad por el tiempo. La posición en el eje Y es igual a la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Recuerda que estas ecuaciones tienen que ver con las ecuaciones vectoriales para la caída libre. ¿Ya? Recuérdalo bien eso de ahí. Ejemplo. Un objeto se lanza con una rapidez de 20 metros por segundo.
formando un ángulo de 53 grados con la horizontal. Calcula su posición y velocidad después de 3 segundos. Ya, entonces recuerda que este es un lanzamiento oblicuo, ¿no? Se va de un lado, sube y comienza a caer, ¿no es cierto?, hacia el otro lado. A ver, como si estuviéramos sacando un saque de meta, ¿no? En una cancha de fútbol, de un lado hacia otro, algo así. Entonces, me dice que la velocidad inicial de ese cuerpo cuando es lanzado de manera oblicua es 20 metros por segundo y está formando un ángulo de 53 con la horizontal, ¿ya? Me dice que yo calcule la posición del móvil y la velocidad luego de 3 segundos. Entonces, primero calculamos las componentes de la velocidad. En el eje de las X sería 20 por el coseno de 53, me sale 12 metros por segundo. Y la velocidad en el eje de las Y sería 20 por el seno de 53, o en otras palabras 16 metros por segundo. ¿Ya? Entonces ahora sí voy a trabajar con el eje X y con el eje Y. Calculamos las componentes de la velocidad. Recuerden que el tiempo ha sido 3 segundos, ¿no? En el eje de las X hemos comentado que la velocidad es constante en cualquier tiempo, ¿ya? Pero en el eje de las Y, la velocidad sí va a variar, ¿no? La velocidad en el eje de las Y sería igual a su velocidad inicial en el eje de las Y menos la gravedad por el tiempo. Entonces calculemos esto de acá. La velocidad en el eje de las Y sería 16 metros por segundo más, o si quieren menos, el valor de la gravedad que es 9,8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo que es 3 segundos. Y me va a salir un valor de menos 13,4 metros por segundo. ¿Ya? ¿Qué significa este menos 13,4? Significa que la pelota, una vez que ha ido subiendo, ¿no es cierto?, en ese lanzamiento, ya está comenzando a caer, está de bajada. Por eso es que tiene ese valor de negativo. ¿Ya? Recuerden que estamos trabajando con ecuaciones vectoriales, ¿eh? Calculamos la posición del objeto en 3 segundos. En el eje de las X sería, ¿no es cierto?, la velocidad inicial por el tiempo, o sea, 12 por 3, 36 metros. Y en el eje de las Y sería su velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo. En otras palabras, sería 16 por 3 menos un medio por 9,8, ¿no? Que sería en este caso 4,9 esa operación, por 3 segundos. Y me sale un valor de 3,9 metros. Y sale positivo. ¿Qué significa? Que todavía no ha llegado a topar el suelo. Está a una altura casi de 4 metros del suelo antes de que tope el suelo. Ahora sí calculamos la velocidad resultante en un tiempo de 3 segundos, ¿ya? Sería en este caso la velocidad en el eje de las X y en el eje de las Y para esos 3 segundos. Vale decir, sería raíz cuadrada de 12 al cuadrado más la raíz cuadrada de menos 13,4 al cuadrado. Y me va a salir un valor de 18 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que su posición, ¿no?, después de 3 segundos va a ser en el eje de las X 12 y en el eje de las Y menos 13,4. ¿Ya? Y su velocidad resultante va a ser después de esos 3 segundos de 18 metros por segundo. Otro ejemplo resuelto. Desde una colina a 100 metros de altura, ¿no? Acá está la colina, miren, ve. Y está a 100 metros de altura. Se lanza un proyectil, dice. Situado... A ver, se lanza un proyectil hacia un blanco situado a 260 metros. Desde que se lanzó el proyectil hasta donde va a impactar, hay 260 metros. El cañón forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. Con la horizontal acá hay un ángulo de 45 grados. Calcula la rapidez del disparo si el proyectil impacta en el blanco. O sea, la velocidad inicial me está pidiendo que yo calcule. ¿Ya? Entonces, bueno, acá dibujamos la situación planteada y calculamos los componentes de la velocidad inicial. ¿Ya? Acá hay, ¿no es cierto? Miren, esto es un triángulo, ¿ve? 100, 260 y acá hay un lado, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a tener en cuenta esto de acá porque nos podría servir para algún cálculo. Ahí vamos comenzando. La velocidad inicial, ¿ya? Es esta que está acá, ¿no? La que yo voy a calcular. B sub 0 o B sub I es lo mismo, ¿ya? En el eje de las X y voy a calcular en el eje de la Y. En el eje de las X sería la velocidad inicial es igual a la velocidad inicial por el coseno de 45. Vale decir, sería 0,71 por la velocidad inicial. Y en el eje de las Y también sería su velocidad inicial por el seno de 45. En este caso coinciden, ¿ves? Sería 0,71 por la velocidad inicial. ¿Ya? Ahora, expresamos la ecuación de la posición para cada eje con los datos del problema. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, con el teorema de Pitágoras puedo sacar el valor de este lado. En este caso me saldría 240 metros. ¿Ya? Entonces, este lado horizontal vale 240 metros. ¿Ya? Entonces yo puedo decir que la posición es igual a la velocidad inicial de X por el tiempo. O sea, 240 metros es igual a
0,71 por la velocidad inicial, porque esta es la velocidad inicial en el eje X, por el tiempo. Y en el eje de las Y lo puedo calcular con esta fórmula, ¿no? La posición en Y sería igual a su velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿ya? La posición en Y es menos 100, ¿por qué? Porque está, ¿no es cierto?, hacia abajo. Por eso le ponen menos 100, ¿ya? Se va hacia abajo. ¿Cuál sería, ¿no es cierto?, la velocidad inicial en Y? 0,71 por la velocidad inicial. Eso lo multiplico por el tiempo. Más, o si quieren le ponemos de frente menos, ya, un medio por 9,8 por el tiempo al cuadrado, ¿no? Y por el momento ya tengo esta ecuación ir resolviendo por partes. Miren, ¿qué estoy viendo acá? Miren, ve, que esto que está acá en esta ecuación, llamémosle si quieren ecuación 2, también está en la ecuación 1. Puedo reemplazar, ¿no es cierto?, en otras palabras, esto es una igualdad. Miren, 240 va a ser todo esto. El 0,71 por velocidad inicial, por el tiempo. ¿Ya? Entonces, si yo reemplazo esto, acá el 240 en esta parte de acá puedo despejar el tiempo, porque acá está el tiempo, quedaría el tiempo al cuadrado, ¿no? Y lo despejo y me sale que el tiempo es 8,3 segundos. Si ya tengo el valor del tiempo en la ecuación que está acá, llamémosle ecuación 1, puedo poner acá el valor del tiempo y automáticamente tengo la velocidad inicial, que sería 41 metros por segundo. O sea, ya calculé justamente lo que me pedían, la velocidad inicial. Otro ejemplo. Un futbolista situado a 152 metros del arco. Imagínense que acá está el futbolista, pongo acá, y a 152 metros está el arco, ¿no? Dice que el futbolista va a patear la pelota con una velocidad de 40 metros por segundo. 40 metros por segundo la pelota tiene que venir así, ¿ya? Formando un ángulo de 40 grados con respecto a la horizontal. Calcula el tiempo de vuelo de la pelota si el arquero la atrapa a 2 metros de altura. O sea, la pelota va a salir desde el suelo, ¿no? De manera horizontal es lanzada y llega hacia el otro extremo, pero antes de topar el suelo a 2 metros de altura el arquero dice que lo va a coger. Y me pide, ¿no es cierto?, que yo calcule el tiempo que demoró, ¿no?, mientras la pelota hizo todo ese vuelo. A ver, calculamos las componentes de la velocidad inicial. La velocidad inicial en el eje de las X es igual a 40 por el coseno de 40 grados. Eso sale 30,6 metros sobre segundo. Y en el eje de las Y su velocidad inicial es igual también a 40, pero por el seno de 40 grados. Eso sale 25,7 metros sobre segundo. Ahora vamos a calcular el tiempo de vuelo, que al llegar la pelota tendrá una altura, dice, de 2 metros antes de que llegue o choque con el suelo nuevamente, ¿no? Entonces, la posición en el eje de la Y es igual a su velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? Le ponemos un valor de 2, ¿por qué? Porque, ¿no es cierto?, está a 2 metros de llegar al suelo, o sea, no está debajo, ¿no es cierto? O sea, la pelota está de subida y de bajada, sí, pero en términos generales, en términos de desplazamiento, no está debajo de donde salió del sistema de referencia, está encima, por lo tanto, ¿no es cierto?, le vamos a poner un valor de 2 metros, o positivo, más 2. Esto es igual a la velocidad inicial, que es 25,7 metros por segundo, por el tiempo, que no sé cuánto es, menos un medio por la gravedad, que sería 9,8 metros por segundo, ya al cuadrado, y multiplicamos por t al cuadrado, ¿no? De ahí nos va a salir una ecuación del cual podemos despejar el valor de t, y el valor de t saldría 5,2 segundos. Actividad. Simulando el movimiento parabólico, ¿ya? Ingresa a la siguiente dirección electrónica que se te coloca y vas a observar, ¿no es cierto?, esta pantallita. No es otra cosa que un simulador. Vamos a simular acá, ¿no es cierto?, un movimiento parabólico, ¿ya?, con un cañoncito. Te va a salir una imagen como la de acá, ¿ya? Recuerda que acá puedes ver, por ejemplo, la velocidad inicial con la cual va a salir el proyectil. Puedes borrar, ¿no es cierto?, si deseas, si hiciste algo mal. El cañoncito que está acá, este botoncito, es para que dispare, ¿ya? Puedes hacerlo en velocidad normal o en velocidad lenta también, si tú deseas, para que puedas verlo, ¿ya? Acá, ¿no es cierto?, bueno, lo vamos a ver como bala de cañón. Acá, ¿no es cierto?, la masa del objeto, que no lo vamos a tocar. El diámetro de la esfera tampoco lo vamos a tocar. La gravedad lo dejamos en 9,81 metros sobre segundo, ¿ya? La resistencia del aire no lo vamos a activar, lo dejamos así como si no existiera resistencia, ¿ya? Después acá, no sé si te das cuenta, hay como una especie de tiro al blanco. Esto lo puedes mover en función del trayecto que vaya haciendo la bola conforme va avanzando. ¿Para qué? Para calcular, ¿no es cierto?, algunos parámetros como tiempo, como altura y distancia, ¿ya? Eso lo vamos a ver en el procedimiento. A ver. Realiza disparos del cañón con un ángulo de 45 grados para las siguientes velocidades iniciales, de 5
De 10, de 15 y 20 metros por segundo. O sea, vas a hacer 4 veces diferentes, ¿no? Anota los siguientes resultados de tiempo, distancia, altura en el punto más alto. ¿Ya? Te está diciendo que el tiempo, la distancia y la altura lo vas a hacer en el punto más alto. Y también vas a hacer otro de tiempo, distancia y altura, pero en el punto más bajo. ¿Ya? Para cada una de esas velocidades. Deja algunas variables iguales como la masa, el diámetro de la esfera, la gravedad 9,81 metros sobre segundo al cuadrado y la resistencia del aire. No las toques, déjalas en blanco, así como están, ¿ya? Estas van a salir por defecto en el programa. Porque vamos a ver solamente la cinemática, no vamos a ver la parte de dinámica. Repite disparos del cañón con un ángulo después de 30 grados. También para las mismas velocidades de 5, 10, 15, 20 metros por segundo. Anota también los resultados de tiempo, distancia y altura en el punto más alto. Y de tiempo, distancia y altura también en el punto más bajo. Deja las variables que hemos visto en el ejercicio anterior como han estado. Ya no las vayas a tocar. Repite disparos ahora sí del cañón con un ángulo de 60 grados. Otra vez para las velocidades de 5, 10, 15, 20 metros sobre segundo. Anota también los resultados del tiempo, distancia y altura en el punto más alto y también lo mismo en el punto más bajo. Las variables que están ahí no las vais a tocar, déjalos, ¿no es cierto?, como han venido por defecto en esa página de internet. Si tienes alguna duda de este simulador, puedes consultar con tu docente o también puedes entrar al siguiente tutorial de YouTube, ¿no? Que donde te puede orientar mejor el video de cómo funciona, por ejemplo, ese simulador. ¿Ya? Entonces acá tienes una tabla. Recuerda que son velocidades de 5, 10, 15 y 20 minutos para 3 ángulos diferentes, ¿no? Donde vas a ver una altura máxima y una altura mínima, cada una de tiempo, distancia y altura respectivamente. ¿Ya? Entonces mira, acá esta partecita que está acá salía acá. Esto lo puedes tú mover arrastrando el mouse, ¿no? Acá por ejemplo sería la altura máxima y acá sería la altura mínima, dependiendo del ángulo que tú hayas elegido. ¿Ya? Estas variables no las vayas a tocar, recuerda eso, ¿ya? Si no te va a alterar los resultados. Estamos viendo solamente la parte de cinemática. Informe de indagación. Entonces, una vez haber hecho esa experiencia en el simulador, haces tu informe de indagación, como ya tú conoces, ¿no? Te proponemos acá una actividad 2 donde hay algunos ejercicios para resolver. Y el ticket de salida, ¿no? Que ya también conoces las preguntas de reflexión. Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.